Vamos a grabar. Empezamos entonces. Ahí compartiendo. Entonces vamos a partir recordando cómo consistía este tema del límite de funciones. Recordemos que esta notación menos infinito quiere decir que la parte negativa, si el menos estuviera al lado derecho, quiere decir que nos acercamos por la izquierda. Dice, ¿cuál es el límite de la función? Cuando cuando el x se hace, crece o decrece en realidad, hacia el infinito negativo, o sea, cuando el x va hacia allá, hacia el infinito negativo, para allá está. ¿Qué pasa con la función? La gráfica baja, o sea, también decrece. Esta función decrece, entonces va hacia el menos infinito. El límite de la función, cuando se acerca a menos 1 está aquí, ¿ya? Cuando me acerco a menos 1. Entonces, ahí hay que poner ojo, porque después yo pregunto el 1 por por el menos 1 no. El menos 1. Si yo me acerco por el menos 1 por la izquierda, la función decrece. Y si me acerco por la derecha, la función crece. Por lo tanto, en este caso, este es el símbolo existe, no existe el límite en ese punto, puesto que sus límites laterales no son iguales. Vamos con la función. ¿Qué sucede con la función cuando yo me acerco al 1 por la izquierda? Aquí está el 1. Si me acerco por la izquierda, quiere decir que por este lado la función decrece, entonces sería menos infinito. En ese punto. Si me acerco el 1 por la derecha, por acá, la función es creciente, por lo tanto se va al más infinito. Por lo tanto, la función no tiene límite en el punto 1, ¿ya? Porque son distintos. Y por último pregunta, ¿cuál es el valor de la función? ¿Cuánto tiende a infinito? Infinito va hacia allá. A medida que crece x, la función también es creciente. Por lo tanto, es infinita. Me quedo medio chueco, pero se entiende, ¿ya? Si hay preguntas, me interrumpen. Vamos a recordar los límites algebraicos. Por ejemplo, este límite es una que tiende a un valor x igual 1. Sabemos que el 1, si yo lo reemplazo acá, me da 0, se indetermina. Por lo tanto, nosotros en límites algebraicos, lo que hacemos es aplicar distintas técnicas. ¿Alguien se acuerda qué es lo que debo hacer en estos límites algebraicos? ¿Qué tendría que hacer yo para poder sacarme esta indeterminación? Era como factorizar, pero no Factorizar. recuerdo cómo se le llamaba. Factorizar, como racionalizar. Algo así, cuando el denominador pasaba hacia el otro lado también, arriba y abajo. Algo Ya, así, recuerdo. multiplicamos por Sí, 1. En este multiplicado. caso, ¿sí? ¿Qué más dijo él? Nada, nada. Ah, ya. Amplificamos por 1, porque esto es un 1. Pero este término es el conjugado del de acá. Y esto se hace para provocar la suma por su diferencia. O sea, dos binomios iguales, que uno es más y otro es menos. ¿Ya? Entonces aquí me queda el límite cuando x tiende a 1 de la suma por su diferencia, dice el cuadrado del primero, o sea, raíz de x al cuadrado es x, menos el cuadrado del segundo, menos 1 por 1 es 1, dividido por, también multiplico abajo, o sea, me queda x menos 1, factor de, por lo que amplifiqué, raíz de x más 1, ¿ya? Este término se simplifica con este. Por lo tanto, nos queda, perdonen la letra chiquillo, límite de x cuando tiende a 1, cuando tiende a 1, me quedó arriba 1, porque yo simplifiqué, me quedó 1, ¿ya? Entonces queda 1 dividido por raíz de x más 1. Algunos colocan solo esto, no 1 partido, nosotros no podemos dejarlo como numerador. Entonces, ahora no se indetermina, no me da 0 en el denominador. Por lo tanto, al reemplazar el 1 acá en mi variable, me va a quedar 1 partido por
raíz de 1 más 1, y eso es 1 medio. Es el valor del límite. Esto para que recordemos, porque en más de algún momento tenemos que calcular límite, ¿ya? El siguiente ejercicio. Este ejercicio tiende a menos 3. Entonces, obvio que si yo reemplazo el menos 3 acá, se va a indeterminar. Entonces, la idea es que este límite yo, ¿qué pueda hacer? ¿Alguien que me puede decir qué debiera hacer, ya que son trinomios? Profesora, Sí, Factorizar. factorizar. sí, Simón Cadena pregunta si se puede haber aplicado la regla de L'Hopital. Sí, sí, lo que pasa es que nosotros no hemos visto el hospital, entonces no puedo ocuparla, ¿ya? No lo quiero enredar más de la cuenta. Ya, vamos a factorizar arriba, x, dice que este es negativo, quiere decir que son los dos de distintos signos, uno es más y otro es menos, multiplicados me den 12 y al restarse me dé menos 1. Entonces este sería 3, ¿verdad? Y 4. ¿Está bien eso, no? Ahí. Acá sería x, son de igual signo, los dos son positivos, entonces para que me dé 3 sería 3 y acá sería 1. Por lo tanto ahora podemos simplificar, simplificamos ese con ese y nos queda el límite de x cuando tiende a menos 3 de x menos 4 dividido por x más 1. Y al reemplazar el menos 3 ya no se indetermina. Por lo tanto me queda menos 3 menos 4 dividido por menos 3 más 1. Es menos 7 dividido por menos 2. Entonces 7 medios, el valor del límite que toma la función a medida que se acerca al valor menos 3. El siguiente ejercicio tiende al infinito. En este caso, cuando tiende al infinito y no es un racional, o sea, no es una fracción, nosotros no podemos dividir por la máxima potencia. En este caso, el límite, fíjense bien, menos 5x cubo más 8x menos 3x elevado a 6. Como tiende al infinito negativo, este número se hace tan grande que en realidad nos preocupamos, y pongan mucha atención, nos vamos a preocupar de la expresión que tiene la máxima potencia para x. Por lo tanto, estos no los vamos a considerar, porque esta expresión, esto de acá, crece muy rápido, y crece más rápido que los otros dos. Por lo tanto, ese límite lo vamos a reducir al límite cuando x tiende a menos infinito, de menos 3x elevado a 6, porque este crece mucho más rápido, por lo tanto no lo podemos comparar con el resto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice que es menos infinito, por lo tanto vamos a reemplazar en x puros valores negativos, pero todos estos valores negativos, por muy grandes que sean en cuanto a negativos, están elevados a 6, y como todo número elevado a potencia par es positivo, x elevado a 6 es un número siempre positivo, es un infinito positivo, siempre. Por lo tanto, si a un infinito positivo yo lo multiplico por menos 3, el resultado es menos infinito. O sea, siempre me va a dar un valor negativo. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillo? ¿Sí? Ya. Profe, ¿y si el 3 hubiera sido positivo? Sería positivo. Si esto hubiese sido positivo, habría sido positivo, ¿ya? En este caso era negativo. Si no hubiese estado el 3, habría quedado más, por ejemplo, si este factor no hubiese estado, entonces habría quedado igual a más infinito, ¿ya? En este caso si teníamos menos 3, por lo tanto acá quedaba menos infinito. Ya solo porque al infinito positivo lo multipliqué por uno negativo.
Siempre me va a resultar negativo. Seguimos. Acá, el límite, aquí no podemos nosotros, por ejemplo, aquí sí podemos dividir por la máxima potencia, ¿ya? Y aquí yo puse el mismo ejercicio varias veces. Es para que quiero que se fijen en algo súper importante, ¿ya? Este tiende a infinito, la función tiende a infinito, o sea, el x tiende al infinito, que es el dominio, es un número que se hace muy grande. Entonces, esto se divide por la máxima potencia, que en este caso la máxima potencia es x, ¿cierto? Porque este x, al entrar aquí en la raíz, entra como x cubo, ¿ya? Por lo tanto, es la máxima potencia. Entonces, en este caso, el límite, cuando x tiende a más infinito, va a quedar todo dividido por x. O sea, sabemos que ese x va a entrar como x cubo. Entonces queda 27x cubo dividido por x cubo, porque es raíz cúbica, menos 2x partido por x cubo, más 5 partido por x cubo. Y acá nos queda x partido por x, menos 1 partido por x. Recordemos que esto es 0, porque el 5 está dividido por un número que se va al infinito. Esto es 0, porque me queda 2 partido por x. Oh, perdón. Ahí sí. Y este se simplifican los x cubos, ¿ya? Este me queda 1 y esto es 0. Por lo tanto, quedó el límite de x cuando tiende a más infinito de la raíz cúbica de 27 partido por 1. Y la raíz cúbica de 27 es 3. 3 partido por 1 es 3. Ese es el límite. Veamos. El mismo ejercicio, pero cuando el x tiende a 0. Si tiende a 0 y lo reemplazo en el denominador, no pasa nada. No se indetermina. Por lo tanto, si no se indetermina, yo puedo calcular inmediatamente el límite. Y reemplazo el x 0. Esto me queda 0, porque 27 por 0, menos 2 por 0, y me queda ¿cuánto? La raíz cúbica de 5 partido por menos 1, o sea, menos la raíz cúbica de 5. ¿Por qué lo pude reemplazar? Porque no se indeterminaba como en algunos otros casos. Fíjense bien en este. El mismo ejercicio, pero ahora me acerco al 1, pero por la izquierda. O sea, aquí está el 1. Si me acerco al 1 por la izquierda, quiere decir que es un número más chico que 1. ¿Ya? Por lo tanto, el resultado que me va a dar acá es un número negativo, ¿cierto? Ahí me va a dar un valor negativo. Un momento, voy a ver una cosita que... Entonces, ¿qué me pueden decir ustedes de este ejercicio? A ver, opiniones. ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde va este valor? Si yo reemplazo el 1, se Hacia los indetermina. positivos. Claro, porque acá me va a dar un número, ¿cierto? Si yo reemplazo el x, me va a dar un número. Ya, fíjense bien, me va a dar un número dividido por. Y esto, si es 1, me da 0, ¿verdad? Pero no es cualquier 0, chiquillo. Como el 1 me estoy acercando por la izquierda, es más chico, entonces un número cerca del 1, le resto 1, me va a dar negativo. Y nosotros sabemos, nosotros siempre trabajamos que un número dividido por 0 es indeterminado, pero cuando es límite, a eso se le llama infinito. Por lo tanto, como me quedó con negativo porque este número era más chico que el 1, es menos infinito. Fíjense bien, si yo reemplazo el 1 acá, si reemplazo el 1 me queda 0. Pero ¿cómo es este 0? Es un 1 que yo me estoy acercando por este lado.
Por lo tanto, es más grande que el 1. Entonces, esto queda positivo. Por lo tanto, el número que me dé arriba, da lo mismo que el número me dé arriba, es un número cualquiera, dividido por ese 0 positivo, quiere decir que esta función va al infinito positivo, ¿ya? Yo no la grafiqué, me parece que no la grafiqué, pero esa es la idea, que cuando me queda un número, cuando estamos calculando límite, porque si ustedes están haciendo una operación común y corriente en las matemáticas comunes, nosotros sabemos que eso es indeterminado, ¿ya? Pero en la gráfica, esto podría representar a lo mejor, aquí está el 1, a lo mejor significa eso, y por acá significa eso. Estoy dando un ejemplo, ¿ya? Que si me acerco por acá es infinito negativo, si me acerco por acá es infinito positivo, ¿ya? Entonces en el 1 se indetermina, ¿ya? Seguimos, a ver si puedo ahí seguir con la siguiente página. Los límites laterales como repaso, ya dijimos que los límites laterales por la derecha o por la izquierda deben ser iguales. Si estos dos límites son iguales, quiere decir que el límite existe en ese punto. Lo vamos a analizar como una función por tramo. Entonces, dice el límite cuando es 3, cuando es 0 y cuando es 5. ¿Por qué cuando es 3? Porque en 3 existe un cambio, hay un punto de inflexión de la función. Entonces, calculo solo en ese caso, porque en ese punto hay un punto de inflexión, en ese caso calculo por la izquierda. Entonces dice el 3, ¿cuál es el límite de la función? Cuando me acerco al 3 por la izquierda. ¿Qué quiere decir el 3 por la izquierda? Quiere decir que es un valor menor que 3. Por lo tanto, lo reemplazo en el primer tramo, en esa función, y me quedaría 3 más 2, 5. Pero si me acerco por la derecha, quiere decir que es un x mayor que 3. Ocupo la segunda función, y al reemplazar el 3 en la segunda tramo, me queda menos 6 más 5 es menos 1. Como ambos límites son distintos, quiere decir que no existe el límite en ese punto. ¿Qué pasa con el límite de la función cuando tiende a 0? Si tiende a 0, en este caso solamente busco a qué tramo corresponde. 0 es menor que 3, por lo tanto reemplazo en 0 más 2, 2. Y la otra que dice, le voy a correr esto de acá, cuando es 5, 5 es mayor que 3, por lo tanto reemplazo en la segunda, me queda que el límite en x igual 5 es menos 5. Y el límite cuando el x es igual a 0 es 2. Y en el caso del 3, no existe el límite en ese punto, puesto que al acercarse por ambos lados, los valores de los límites son distintos. Vamos con las asíntotas. De aquí en adelante el fuerte de la prueba. Voy a tratar de correr eso. ¿Ya? Ya sabemos que para calcular asíntotas horizontales, nosotros vamos a determinar una recta que es i igual un número, i igual k, ¿ya? Siempre y cuando si su límite, que cuando tiende a infinito, me da ese valor, ¿ya? Puedo calcularlo por infinito negativo o infinito positivo. El ideal es que sean los dos, ¿ya? Entonces, para determinar las asíntotas horizontales de una función, hay que calcular los valores de los límites de la función cuando tiende a más o cuando tiende a menos infinito. Y el valor que me resulta, el calcular ese límite, el resultado que me da, ese valor representa una asíntota horizontal. Entonces, calculemos esta de acá. Yo puse los dos, pero si nos fijamos, esta función tiene el x cuadrado. Y aquí el x cuadrado, si aparece como x cuadrado, da lo mismo. Porque da lo mismo, perdón, si es menos infinito o más infinito. Puesto que como va al cuadrado, siempre nos va a resultar positivo. ¿Cómo calculamos el límite de esta función? Dividiendo por la máxima potencia, recuerden, que significa que sería el límite cuando x tiende a menos infinito, me quedaría 4x cuadrado dividido por x cuadrado,
partido por 1 partido por x cuadrado menos 2x cuadrado partido por x cuadrado. Estos x cuadrados se simplifican, estos x cuadrados también. El 1 dividido por un número infinito es 0. Por lo tanto, el resultado que me dio es 4 dividido por, ¿cuánto me da? Menos 2. Ojo con el signo. Oh, qué feo. Ahí, menos 2. Por lo tanto, es menos 2. En este caso, con más infinito, me va a dar el mismo resultado, porque números negativos o positivos al cuadrado es positivo. Por lo tanto, acá también nos va a dar menos 2. Luego, y igual menos 2 representa una asíntota, que en este caso sería esta de acá, ¿ya? Esta de acá. Solo que sabemos que tiene que ser una asíntota segmentada, o sea, tendría que ser por, a ver si lo hacemos, ahí, tendría que haber sido así, esa recta, ¿ya? Ahí está. Esa es la asíntota horizontal. Por lo tanto, existe el límite en el infinito y ese límite me dio menos 2, por lo tanto, i igual menos 2 representa una asíntota horizontal. Vamos con la asíntota. Gráficamente está ahí, lo repetí en 2 partes. Ahí estaría la asíntota horizontal. Aquí Profe, está. ¿podría poner la página anterior, por favor? Sí, por supuesto. Ahí. ¿Sí? ¿Pregunta? En la primera, que no entiendo por qué no tiene nada marcado y las otras dos sí. ¿En esta? Sí. Porque esta es la función. A esta función, Ok. a esta función le vamos a determinar la asíntota. Entonces, para calcular la asíntota horizontal, calculamos el límite de menos infinito y más infinito. Y ¿Y bueno, esa parábola que está marcada ahí en verde, para qué está ahí? Porque, esta parábola es de la misma gráfica. Si tú graficas esto está hecho en GeoGebra. Si tú graficas esta función, como es racional y tiene parábola, entonces tiene una parábola acá, que sería el 4x cuadrado, y esta de acá, que es en el 1 menos 2x cuadrado. Estas tres gráficas, estas tres curvas que tú ves, son la función completa. ¿Ya? No es que nosotros ya. grafiquemos separado, pero en este caso es así la función. Por eso mañana o cuando hagan la prueba, ustedes grafiquen la función en GeoGebra o cualquier graficador que encuentren ustedes en línea. ¿Ya? Háganlo, porque así van a darse cuenta, porque si ustedes ven, yo sin calcular la asíntota, ustedes se darán cuenta que estas gráficas se acercan a esta recta y no la están tocando. Entonces, ya hay una idea intuitiva de que en esta gráfica existe esa asíntota horizontal. ¿Ya? Pero esta parábola no es que sea de otro, sino que es parte de la misma gráfica. ¿Estamos? Ya, gracias, profe. Seguimos. Parece que me va a hacer una. Bueno, la asíntota vertical, ¿qué tiene de especial? Es la ecuación x igual a. La horizontal es y igual a un valor. La vertical es x igual a un valor. ¿Ya? ¿Cuándo existe? Cuando x tiende a ese valor, el resultado es más o menos infinito. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo yo sé que me da más o menos infinito? Por lo que dije antes. O sea, me tiene que dar un número dividido por 0. Y en ese caso va a ser o más infinito o menos infinito. Entonces, para saber si presenta asíntotas verticales la función en un punto, tenemos que estudiar el límite en él, ¿ya? Entonces dice, basta que un solo de los límites laterales exista para que consideremos que esa es una asíntota vertical. Veamos un ejemplo. Entonces la prueba, disculpe, entonces la prueba va a tratar nada más del límite. Sí, todo lo que vamos a ver hoy día es la prueba. Esto es un ensayo de prueba. De hecho, más adelante Pero yo coloco los la prueba ejercicios, pasada, el ¿sí? módulo 1 no fue de lo mismo. Pero solamente hasta el límite algebraico. Y yo voy a preguntar asíntotas verticales, horizontales, oblicua y continuidad.
Entonces, para calcular las asíntotas, por eso yo reforcé el límite primero, lo reforcé para acordarnos que tenemos que calcular asíntotas determinando límites, ¿ya? Ah, vale, vale. Sí, entonces para todo lo que estamos haciendo hoy día te va a servir para la para la prueba de mañana, ¿ya? Entonces, vamos a calcular la asíntota vertical, o sea, va a ser el límite de x cuando tiende a qué. Entonces aquí lo que tienen que hacer es factorizar. El límite, como es un trinomio, lo podemos factorizar en un producto de dos binomios. X son de igual signo porque es positivo el producto y los dos son negativos. Entonces, para que me dé 10, uno es 5 y el otro es 2. Por lo tanto, ¿dónde existen asíntotas verticales? Existen asíntotas verticales en estos puntos, en estos que son los puntos críticos, donde la función se hace 0. Entonces, ¿cuáles son mis puntos críticos? Cuando el x vale 5, porque si reemplazo el 5 me da 0 y me queda indeterminado. Y x cuando vale 2, porque cuando vale 2 y lo reemplazo acá me da 0 y me queda 4 dividido por 0. Y si se fijan, aquí la gráfica, aquí está el 2, aquí está el 5. Por lo tanto, yo ya tengo la idea de que esas son asíntotas. Y cuando yo voy a calcular el límite, me va a dar un número dividido por 0. Veamos. Me queda 4, cuando tiende a 5, entonces quedaría 4 partido por, me va a quedar 0, si yo lo reemplazo, perdón. No lo vamos a escribir. Vamos a escribir. X menos 5 por X menos 2. Al reemplazarlo me queda 4 dividido por 0. ¿Ya? 4 dividido por 0. Y eso es infinito en el tema del límite. Entonces, cuando X, ¿qué quiere decir? Que en X igual 5, esta es una asíntota vertical. Entonces, esto de aquí, perdón, que sea chueca, es una asíntota vertical. Si yo me acerco por la derecha al 5, se va al infinito positivo. Si me acerco por la izquierda, se va al infinito negativo la función. Y de igual manera ocurre con el x igual 2, el límite, cuando x tiende a 2, de 4 dividido por x menos 5 por x menos 2 es igual a 4 dividido por 0 y eso es infinito. O sea, Profe, pero ¿por qué queda a 0? porque si reemplazo el 2 en la función, me queda 0. Y 0 por algo es 0. Lo mismo acá. Si reemplazo el 5 acá, me queda 0. Y 0 por esa función es 0. Por lo tanto, esa es Ah, ya. una asíntota y el límite en ese punto no existe. Porque el límite por la derecha del 2, ¿cuánto es? Es decreciente, es menos infinito. Y si me acerco por la izquierda, la función es creciente y va al más infinito. ¿Ya? Entonces, en la definición decía que si yo calculo una asíntota, el límite de una función en aquel punto en que se hace 0 el denominador y el resultado me da infinito positivo o infinito negativo, entonces ese valor es asíntota. Y la verdad es que, por ejemplo, en común, matemática común, ustedes si tienen esta función, la profesora les va a decir, determine el dominio de esta función. Si nosotros determinamos el dominio de esta función, el dominio de f van a ser todos los reales menos el 5 y el 2. ¿Por qué? Porque en esos dos números se indetermina. Y esos números en que se indetermina, o sea que me queda algo dividido por 0, para nosotros se llama asíntotas verticales. ¿Ya?
Por lo tanto, cuando ustedes calculan límite, o sea, perdón, cuando calculan el dominio y sacan un elemento, ese elemento que sacan representa una asíntota vertical. ¿Ya? Para que vean ustedes la relación de esto con lo que están viendo en común. Bueno, ya lo vieron, ya, pues ya están en composición de funciones. Veamos, la otra asíntota que se va a preguntar es la asíntota oblicua, ¿ya? La asíntota oblicua no existe si hay horizontal. Algunos dicen que la asíntota oblicua significa que la pendiente no es cero, ¿ya? Porque la asíntota horizontal es de la forma igual un número, que quiere decir que no hay X, por lo tanto la pendiente es cero. Y todas las rectas que son horizontales, paralelas al eje X, tienen pendiente cero. Entonces, hay textos que dicen que una asíntota oblicua es una asíntota horizontal con pendiente distinta de cero. Esas son lecturas que se hacen de distintos libros, ¿ya? ¿Cómo calculamos? Como es una recta, ¿cómo calculamos esta recta que es de esa forma? Determinando m y n. M para nosotros, ¿qué va a significar? La pendiente de esa recta. Y n es el coeficiente de posición. Entonces, en la práctica, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿Cómo calculamos m? Vamos a calcular el límite que tiende a infinito, siempre, siempre, de nuestra función dividida por x. Y para calcular el coeficiente de posición, va a ser la función menos este resultado que encontremos acá, este resultado de aquí, lo reemplazamos acá. ¿Ya? ¿Alguien está haciendo preguntas? Que vi el chat. ¿No? Ya. Entonces calculemos las asíntotas de esta función. Entonces dice que la pendiente va a calcular el límite de la función dividido por x. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, va a ser el límite de x cuando tiende a infinito de x cuadrado más 2 dividido por x menos 2. Pero dice que su función debe ser dividida por x. Y dividir por x es lo mismo que multiplicar 1 partido por x. Ese procedimiento siempre lo hacemos. Por lo tanto, me queda que el límite de x cuando tiende a infinito de x cuadrado más 2 partido por x factor de x menos 2. Si alguien quiere hacer pregunta, que lo haga, chiquillos. ¿Por qué no multiplicó al tiro? Ah, porque lo estaba expresando nomás para que no se les olvidara. Es que se me olvida que ustedes son rápidos. Es por si acaso alguien se pierde, por eso no lo multiplica al tiro, pero no. ¿O tú dices este desarrollo de acá? Claro, ese mismo. Ah, si quiere lo hacemos al tiro. Ya. Entonces lo vamos a multiplicar al tiro. Entonces me queda x cuadrado menos 2x. Ojo que no podemos simplificar estos x cuadrados. Ahí sí que yo los mato, porque hay una suma y una resta. No se puede multiplicar. Entonces, para calcular este límite infinito, tenemos que dividir por la máxima potencia. Entonces, yo no sé si están en condiciones que lo dividamos, o sea, quieren que lo hagamos paso por paso, pero la máxima potencia es x cuadrado, entonces quedaría x cuadrado dividido por x cuadrado, más 2 partido por x cuadrado. Todo eso dividido por x cuadrado partido por x cuadrado, menos 2x partido por x cuadrado. Esto es 0. Esto es 0 también, porque me va a seguir quedando un x. Esto es 1 y esto es 1. Por lo tanto, el límite es, ¿cuánto me da el límite? 1. 1. Perfecto. Entonces, 1, ¿qué es? La pendiente de mi recta. Entonces, voy aquí y igual
1x, la pendiente por x, obvio que el 1 no se coloca. Y ahora vamos a poner más o menos el coeficiente de posición, pero el coeficiente de posición lo tengo que calcular acá. Dice que va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito de mi función, o sea, de x cuadrado más 2 dividido por x menos 2 menos mx. ¿Cuánto es mx? 1x. Si el m me da 2, yo aquí resto 2x. Si me da un medio, resto menos un medio x. Entonces, aquí me queda el límite cuando x tiende a infinito. Y vamos a restar. Denominador común, me queda x menos 2. Es el denominador común. Este recuerden que está partido por 1. Por lo tanto, multiplicamos al tiro cruzado. El tema de las fracciones no es un tema para ustedes. Menos x menos 2 por x. Me queda menos x cuadrado menos x por menos 2 más 2x. Entonces se eliminan estos y me queda entonces el límite. Si me he equivocado en un signo me dicen. Me queda de 2, ¿verdad? Más 2x dividido por x menos 2. ¿Está bien? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular el límite dividiendo por la máxima potencia. Y la máxima potencia de x es x. Entonces, este dividido por x, ¿cuánto me va a dar? 0. Esto al dividirlo por x se simplifica, me queda 2. Este al dividirlo por x me queda 1. Y este al dividirlo por x me queda 0. Por lo tanto quedó 2 partido por 1 y eso es 2. Eso representa mi n. Por lo tanto sería más 2. Esa es la recta que representa la asíntota oblicua. ¿Ya? Esto gráficamente, ahí está. Esta vez la hice. La gráfica que hicimos representa estas dos figuras, estas dos como parábolas medias raras. Y esta recta representa una asíntota oblicua. Esta no tiene asíntota horizontal, puesto que no pueden existir al mismo tiempo, a no ser que hubiese existido solo la mitad, pero no se pueden intersectar las asíntotas, ¿ya? Esta da la impresión que tiene una asíntota vertical, ¿sí? Puede volver para sacar un pantallazo, por favor. Estoy grabando la clase, por si acaso. Ya, gracias. Está tan fea la letra, chiquillos, pucha, bueno. Vamos a seguir con la otra. Ahí. ¿Lo hacemos el ejercicio? ¿Se acuerdan qué teníamos que hacer? Para calcular el m, ¿qué teníamos que hacer? Calcular el límite cuando x tiende a infinito de mi función 3x cuadrado partido por esto multiplicado por 1 partido por x, ¿cierto? Entonces, como les gusta multiplicar al tiro, me queda 2x cuadrado más 2x. Y esto va a ser igual al límite, cuando x tiende a infinito, de 3x cuadrado partido por... perdón, vamos dividiendo al tiro si quieren. Dividimos al tiro. ¿Ya? Hay algunos que ya podrían hacerlo así como mentalmente. La máxima potencia de x cuadrado, me queda 2x cuadrado partido por x cuadrado, más 2x partido por x cuadrado. Por lo tanto, esto es 1, esto se simplifica, también es 1, y esto es 0. Por lo tanto, queda 3 medios. Ese sería entonces mi m. Por lo tanto, y es igual a 3 medios x. ¿Ya? Vamos por n. N dice que es el límite cuando x tiende a infinito
de mi función 3x cuadrado partido por 2x más 2 menos 3 medios x, menos 3x medios. Y eso va a ser igual al límite cuando x tiende a infinito. Vamos a realizar la resta, denominador común va a ser el 2x más 2 por 2, lo vamos a hacer así para multiplicar rápidamente cruzado. El 2 me quedaría 6x cuadrado menos 3x por la otra parte. Me quedaría menos 6x cuadrado menos 6x. Si me equivoco me dicen, se eliminan. Me queda, me queda el límite cuando x tiende a infinito de menos 6x partido por todo esto. 2x más 2 por 2. Ese 2 también lo podemos simplificar acá. 3. Entonces queda el límite cuando x tiende a infinito de menos 3x dividido por 2x más 2. ¿Qué tendríamos que hacer? Como tiende al infinito, dividir por la máxima potencia. Al dividir por x, aquí me quedaría menos 3, ¿verdad? Porque x partido por x es 1. Al dividir por x, aquí me quedaría 2 más. Y al dividir por x, 2 partido por x es 0. Por lo tanto es menos 3 medios. Eso representa mi n. Por lo tanto, y es igual a 3 medios x menos 3 medios. Esta representa mi asíntota oblicua. Y que gráficamente sería esta. O sea, no la grafiqué, pero es una que pasa por acá. Se va a entender eso, ¿verdad? Va a pasar por ahí. Ya, ese es mi asíntota oblicua. Este punto, ese punto de ahí, es el que encontramos acá, que es ese, menos 3 medios. ¿Ya? Este es menos 3 medios. Y esto, ahí podemos encontrar la pendiente positiva, tiene esa dirección, etc. No sé si será necesario hacer otro ejercicio, ustedes me dicen, de asíntota vertical. No hay que ver, oblicua. ¿Es necesario hacer otro ejercicio? No sé, profe. ¿Mm? ¿No? ¿Estamos bien? Ya, porque si estamos bien, seguimos con continuidad de función. ¿Está bien? Ya, entonces seguimos con continuidad de funciones. Ahí estaba la gráfica de ese. En este caso, esta gráfica, si se dan cuenta, no tenía asíntota vertical, o sea, oblicua. Esta tiene asíntota horizontal y esta tiene asíntotas verticales también, ahí y acá. Entonces, ¿cómo yo me podría fijar? ¿Qué me tendría que pasar acá para que no tuviera asíntota vertical? Que la pendiente fuera 0. Si la pendiente es 0, no tiene, perdón, oblicua, no tiene pendiente oblicua. ¿Ya? Para que se fijen en eso. Ahí tenemos otro ejercicio para que puedan practicar. Ahí está la gráfica. Continuidad. Vamos con el tema de función continua. Aquí tengo una función, ¿ya? Yo lo voy a ver cómo lo voy a preguntar mañana en la prueba, porque esa prueba se hizo hace rato. Entonces, profesor, si yo parece, no sé si Juan Carlos siguió adelantando, pero vamos a trabajar en función de lo que yo efectivamente trabajé y que yo sé que pudieron repasar más. Vamos a estudiar la continuidad de la función en ese punto. ¿Por qué elegimos ese punto? Porque este es un punto de inflexión, es un punto donde cambia la función de sentido o cambia de figura, de forma, como lo quieran llamar. Entonces la definición dice que una función es continua en un punto si y solo si se satisfacen las siguientes condiciones. Que el límite en ese punto exista.
que f de ese punto, o sea, el f, en este caso de 3, que si yo quiero calcular f de 3, el f de 3 me dé un valor, ¿ya? Y que esos dos cálculos que hicimos sean iguales. Solo si se cumplen esas tres condiciones, quiere decir que la función es continua en ese punto, ¿ya? Vamos a ver esta de acá. Entonces, la primera condición, vamos a estudiarla en x igual 3, que es el que teníamos recién. La primera condición es ver si el límite existe en esa función. Entonces, el límite, cuando x tiende a 3, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con esto? Como es un límite, perdón, una función que tiene este punto de inflexión, un punto de cambio, o como crítico, donde se produce un cambio en la función, nosotros tenemos que calcularlo por la izquierda y tenemos que calcular el límite de esa función por la derecha, de f de x, ¿ya? Entonces, si yo calculo el límite de esa función por el lado de la izquierda, ¿qué significa que sea por el lado de la izquierda? 3. La izquierda significa este lado. Quiere decir que es menor que 3. Por lo tanto, yo lo tengo que reemplazar en esa función donde x es menor que 3. Por lo tanto, me queda 2 por 3 más 1 y eso me da 7. Ya, a ver, ¿hay preguntas o comentarios? Es que alcancé a ver algo del chat. Chiquillos, ¿Podría repetir? ¿podría repetir todo de nuevo? Sí, por favor. Tienen que decirle con confianza. Hay varias preguntas de esto, por eso es súper importante esta cuestión. Voy a tomar un poquito de agua. Partimos de nuevo. Chum. Vamos a borrar. ¿Ya? Listo. Sabemos que tiene que cumplir estas tres condiciones. Tengo que calcular el límite en ese punto. Llámenlo punto de inflexión, punto crítico, punto de cambio, como lo quieran llamar. Y la idea es que cuando yo calcule ese límite, exista. ¿Y qué quiere decir exista? Que me arroje un valor, ¿ya? Que no sea indeterminado. A eso me refiero. Que no sea infinito. ¿Qué más debo hacer? Que ese punto crítico, si yo lo reemplazo en mi función, también exista, o sea, que me dé un número. Y como tercera condición, que esos dos valores sean iguales. Ahora bien, el límite, cuando x tiende a 3, debe analizarse por la derecha y por la izquierda, puesto que es un punto crítico. Entonces no sé cómo evoluciona por este lado y cómo evoluciona por este otro lado, ¿ya? Entonces, para calcular ese límite, lo que vamos a hacer es determinar el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de la función. Y cuando tiende por la izquierda, esta es la izquierda, ¿verdad? Izquierda. ¿Qué quiere decir? Que el x es menor que 3 o igual. ¿Y dónde cumple esto? ¿Dónde el x es menor o igual a 3? Esta. Entonces, voy a calcular el límite de x cuando tiende a 3 por la izquierda en 2x más 1. Más 1. ¿Por qué me sirve esta y no esta? Porque el x debe ser menor que 3. Y menor que 3 cuando yo me acerco por la izquierda. Entonces, calculamos ese límite. Aquí no hay ninguna indeterminación. O sea, no hay nada que quede dividido por 0. Por lo tanto, solamente reemplazamos 2 por menos, no nada que ver. 2 por 3 más 1. Y eso es 6 más 1 y me dio 7. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo. Un momento aquí. Vamos a hacer lo mismo calculando el límite cuando x tiende a 3, pero ahora por la derecha, para ver si la función se comporta igual por ambos lados del 3, de f de x. Pero resulta que cuando yo me acerco al 3,
por la derecha, estoy hablando, esta es la derecha, estoy hablando que el x, ¿cómo es? Mayor que 3, porque todos los números que están acá son mayores. Por lo tanto, la tengo que reemplazar donde cumpla la condición. 3 más. ¿Dónde es mayor? Acá. Entonces lo reemplazo en 1 partido por 3 menos 2. ¿Y eso cuánto me da? 1 partido por 1, y eso es 1. Entonces, los límites son distintos. No existe el límite en ese punto. En x igual 3 de la función no existe, porque sus límites laterales son diferentes. Entonces, ¿seguimos analizando el resto? No. ¿Para qué? Porque resulta que ya sabemos que hay una condición que no se cumple, y basta con que una condición no se cumpla para que digamos que la función no es continua en el punto x igual 3. A lo mejor en el resto de los puntos sí de su dominio, pero en ese punto la función no es continua, se pega un salto, hay una discontinuidad. ¿Ya? Siguiente ejercicio. Aquí tenemos otra función. Entonces, ¿alguna pregunta? A ver si alcanzo a tomarlo. No, profe. No, no hay pregunta, ya. Es que de repente veo que escriben algo, entonces. Vamos a analizar esta función también por tramo, porque las otras son como re fáciles. Entonces, por tramo, analizarlo en ese punto, en x igual 2. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Mira. Ahí está. Calculemos el límite. Entonces, en el punto primero vamos a calcular el límite de x cuando tiende a 2 por la izquierda de f de x. Entonces, recuerden, el 2 por la izquierda quiere decir que el x es menor que 2. ¿Ya? Vamos a ocupar entonces la función x tiende a 2 por la izquierda. ¿Cuál vamos a ocupar? X más 1. Y si le reemplazo, ¿cuánto me queda x más 1? Al reemplazarlo me queda 3. 2. ¿Ah? ¿2? No, queda 3. Queda 3. Ya. Y en el otro, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, por acá, entonces me ocupo la otra. Voy a ocupar entonces 2x menos 1. Al reemplazar, me queda 2 por 2 menos 1. 4 menos 1 es 3. Y aquí sí existe el límite cuando x tiende a 2 de la función. Existe. ¿Por qué? Porque los límites laterales son iguales. Primera cosa que se cumplió. Vamos a ver si existe el f de c. Esto es lo mismo que hacían en plan común, con matemática común. F de c significa f de 3. ¿Dónde reemplazo el 3? Acá. Perdón, no hay que ver. F de 2. Es el punto. F de 2. ¿Dónde la función toma el valor 2? Aquí, donde dice mayor o igual. Por lo tanto, f de 2 es 2 por 2 menos 1, y eso me da 3. Como el límite de la función es 3 y es igual a f de 2, que también me da 3, significa que la función es continua en el punto, es continua en x igual 2. ¿Ya? Este sería como el ejercicio ahí completo. Ahí estaríamos como todo listo. ¿Ya? Esto me parece que lo saqué de la guía, de algunos ejercicios, porque algunos pedían que resolviera la guía. Este también es de la guía, ¿ya? Dice que se da esa función y se tiene. Así se va a preguntar, chiquillo. Por ejemplo, esa función tiene asíntota vertical y una horizontal. Y aquí estoy dando solo la vertical, nada que ver, la horizontal.
Dice que tiene una asíntota vertical y una horizontal. ¿Ya? Y esa es la otra. Y dice 2 asíntotas verticales y una horizontal. Entonces, ¿quién quiere hacer comentarios con respecto a la función? ¿Cómo podemos resolver el ejercicio? Si nosotros entendemos bien cómo hacer este ejercicio, se van a sacar un 8 mañana, o pasado, o cuando la hagan. ¿Ya? Díganme, chiquillos, ¿qué es lo que debemos hacer? Ideas, chiquillos. Oh, Tiene qué- fracción, esto no es justo. ¿Ah? Tiene fracción, esto no es justo, profe. ¿Cómo es la función? Perdón. F de x es igual a 3x cuadrado dividido por, voy a desarrollar cuadrado binomio y lo voy a multiplicar por 2. A lo mejor ustedes lo visualizan más fácil. O no, pues sí. Fíjense bien. 2 factor de x menos 1. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes cuando resuelvan su prueba? Van a tomar el GeoGebra, ¿ya? Van a ingresar la función, la pueden ingresar tal cual como está acá, y van a observar la función. Esa es la función, ¿ya? Si ustedes la ven, ¿tiene horizontales? ¿Ustedes creen que tenga horizontales? Podría tener, ¿verdad? A lo mejor un solo lado. ¿Tiene verticales? A lo mejor acá tiene una vertical, ¿verdad? A lo mejor son 2, ¿ya? Entonces, esa es la dinámica que tienen que hacer ustedes. Tomar la función y grafíquenla para que sepan de qué se trata lo que están haciendo. Porque si yo voy al ejercicio, yo sé que este tiene como dominio, ¿cuál es el dominio de la función? Son todos los reales menos el 1, ¿verdad? Menos el 1. Porque si yo tomo el 1 acá, me queda 0. Y 2 dividido por 0 es indeterminado. Indeterminado es la función. Por lo tanto, para conocer asíntota vertical, yo tendría que indicar que esa asíntota en x igual 1 es una asíntota vertical. Y en el gráfico aquí está. Ahí está claramente. O sea, ¿tiene una asíntota vertical? Sí, sí tiene. Sí tiene. Esto tiene que ver mucho con análisis, chiquillos. ¿Ya? Dice 2 asíntotas verticales. ¿Hay posibilidad que tenga 2 asíntotas verticales? Sí. ¿Sí? ¿Cuál sería el otro valor en que se indetermina la función? Porque yo miré solo eso. Vamos, chiquillos. Momento, profe, momento. ¿Ah? ¿Lo están haciendo? Vamos. Sí. ¿Ah? A lo mejor alguno lo quiere desarrollar. Eso le queda 3x cuadrado partido por 2x cuadrado menos 2x, me quedaría 4x menos 2 más 2. ¿Cierto? Ya pues, chiquillos. Este es como la evaluación de... Este es un ejercicio de la prueba, ¿ya? Por lo tanto, me interesa mucho que ustedes... Ah, perdón, no te escuché bien. ¿Por qué el 4? Ah, porque el cuadrado binomio... O se escucha como chicharriento ese. El cuadrado binomio es x cuadrado menos 2x más 1. Y al multiplicarlo por 2, me quedaría eso. Entonces tienen que ver para qué valores esa función se hace 0. Por ejemplo, para el valor 1 se hace 0. Ya lo sabemos. Y tendrían que ver si hay otro valor para que la función se haga 0. Si hay otro valor
para que la función se haga 0, significa que la función no tiene una asíntota, a lo mejor tendría 2 asíntotas, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo estoy preguntando. Esta ecuación no tiene dos asíntotas. Tiene una sola, Sí. ¿ya? ¿Qué dicen los demás? Mira, hay 20 personas, éramos 23, 2 se aburrieron, ¿ya? ¿Y qué dicen los demás? Ay, que ahora terminamos la vigática. Dejé de compartir, ay, que ahora terminamos. David, tú puedes retirarte cuando quieras. Ya, entonces solo tiene una sola. Voy a seguir, con esto terminamos, para que David no se moleste. Ahora vamos, tendríamos la alternativa A como posibilidad o la alternativa B. ¿Cuál de las dos es? Necesitamos la asíntota horizontal. ¿Cómo calculamos la asíntota horizontal? Por eso repasé. ¿Cómo se calcula la asíntota horizontal? Dando los límites hacia los infinitos negativos y positivos. Muy bien, Vicente. Calculamos el límite cuando x tiende a infinito, positivo o negativo, de la función. Como está el cuadrado, ya vamos a hacerlo solo con el infinito. Entonces sería 3x cuadrado partido por, no sé si lo quieren con el desarrollo, si les es más fácil, 2x cuadrado menos 4x más 2 va a ser igual, entonces, dividimos por x cuadrado. Por lo tanto, si yo divido por x cuadrado esto, ¿cuánto me va a quedar? 3. Si divido por x cuadrado esto, me va a quedar 2. Si lo divido por x cuadrado, me queda 0 y me queda 0. Por lo tanto, es 3 medios. ¿Qué significa? Que y igual 3 medios es una asíntota horizontal. Por lo tanto, la alternativa correcta debería ser esta. ¿Ya? Ahí está. Y parece que era justo, ahí está la gráfica, ¿ya? Menos 3 medios, no sé en qué parte será la horizontal. Era 3 medios, ¿verdad? Entonces debe ser solo para la parte del positivo, ¿ya? Cuando x es mayor que 1. Y no hay más. El último ejercicio como que recupera, como que analiza toda la parte de la materia, así que por eso es como importante. Hay unos ejercicios en la guía donde aparecen, por ejemplo, varias funciones y aparece un gráfico. Eso es simplemente para manejo del gráfico y sus funciones, para que lo aprendan a relacionar. Pero está claro que para hacer ese ejercicio basta con que ustedes coloquen ¿cómo se llama? Un graficador, lo grafiquen y van a saber inmediatamente cuántas, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la gráfica para reconocerla? ¿Ya? Entonces, todo lo que hicimos hoy Profe, una día, consulta. ¿ya? ¿Cuántas páginas tiene la prueba? Ay, no sé, lo que pasa es que el formulario, en el formulario uno no puede escribir más que texto. Entonces, como nuestra prueba tiene gráfico o tiene, por ejemplo, el escribir límite, eso lo toma como dibujo. Entonces, ocupa mucho espacio, ¿ya? Pero no debieran ser más de, yo creo que vamos como a las 15 preguntas, pero preguntas así algunas como súper básicas, muy básicas, ¿ya? Ya, profe, Entonces, gracias. es por eso. Chicos, hagan preguntas si tienen dudas de la prueba, alguna cosa. Vuelvan a revisar ese video. La clase va a estar